Muy bien, oremos y vamos a comenzar. Querido Señor, nuestro Padre, nuestro amigo, venimos ante tu presencia a través de la invitación que hemos de venir confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el tiempo de necesidad. Venimos, Señor, porque te necesitamos. Sin ti no somos nada, Señor. Somos pobres, ciegos, desnudos. Señor, somos ignorantes, incapaces de por nosotros comprender tu palabra. Pero, Señor nuestro, nos mostramos ante ti como niños para ser enseñados, porque tú eres el gran maestro. Tú posees toda la sabiduría, Señor. Y a través de tu Espíritu Santo la impartes a nosotros para que podamos, Señor, nosotros comprender los misterios más maravillosos que has dejado en tu palabra. Queremos pedir, Señor, que nos guíes en el estudio, que tú seas el que hable y que a nosotros, Señor, nos des un espíritu humilde, que podamos ser enseñados por tu palabra, que te escuchemos a ti, que yo simplemente sea un instrumento y que tu palabra sea la poderosa, la que nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, entramos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que es el ah, pen- penúltimo capítulo del libro. Con el capítulo 21 entramos entonces a la recreación del planeta y ya entramos aquí entonces a una eternidad sin pecado. La tierra nueva. ¿Cómo será la tierra nueva? Los últimos dos capítulos. Tan importante que el Señor le dedica dos capítulos en un libro que tiene tan solo 22 capítulos. Dos capítulos enteros a este tema. Vamos a leerlo. Podríamos leer todo. Vamos a leer capítulo 21 y 22 para tomar el hilo de todo lo que está diciendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles.
y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto coralina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella, templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios el Señor la iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a todo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas,
los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, vamos de vuelta entonces al capítulo 21. El hilo de estos dos capítulos comenzó en el capítulo 15, cuando se nos muestra las plagas, la preparación para las plagas, y de ahí nos fuimos prácticamente derechito, paso a paso, con excepción de los capítulos 18, 17 y 18, que son una ampliación de lo que ocurre en la séptima plaga, en la sexta y la séptima plaga, perdón, que son las plagas sobre Babilonia. Y luego, ya como lo hemos visto, el capítulo 19 nos muestra el resultado del fin del castigo, viene luego el regocijo en el cielo por la victoria de Dios, luego viene la segunda venida de Cristo, capítulo 20, el milenio, y el capítulo 21 y 22, la recreación del planeta Tierra, donde el Señor nos va a dar un nuevo cielo y una nueva tierra, donde morará la justicia. Muy bien, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Al referirse a la tierra, una tierra nueva, no se está refiriendo al globo, sino que está refiriéndose a las realidades que ocurren en este planeta, a toda la realidad de maldad que ha ocurrido ya por 7.000 años, ¿no? Hasta ese punto. Porque cuando Dios queme el planeta, la tierra santa ya va a estar puesta en el planeta, así que Dios no deshace el planeta y crea un nuevo globo terráqueo, sino que deshace, destruye con el fuego la realidad, quema la superficie, la purifica a través del fuego. El Antiguo Testamento nos dice que Dios creó la tierra para que sea habitada y ese plan de Dios será cumplido. Esa promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva viene del Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, Isaías nos muestra palabras muy similares. El capítulo 65, el versículo 17 en adelante dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, claramente se nos muestra aquí esa realidad que hablábamos la semana pasada, que cuando Dios limpie las lágrimas, de lo primero no va a quedar memoria de todo el dolor, toda la degeneración, toda la maldad, todo eso será borrado. Y dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí, yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo regocijo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Se fijan que los versículos están establecidos en este capítulo, los versículos
Apocalipsis, hay una relación directa entre estos capítulos. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Ese es un dicho, los niños no van a morir, pero es un niño que el niño morirá de 100 años. Está diciendo que vamos a seguir siendo niños a los 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces, de acuerdo a la promesa de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, dice el apóstol Pedro. Esto es palabra de Dios. En el versículo 5, Dios lo promete. Dice el versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y luego le dice a Juan: y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego en el capítulo 22, el versículo 6 dijo: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, como todas las palabras de Dios. Dios no puede mentir, su palabra no deja de ser. Puede para nosotros parecer que hay una demora en el cumplimiento de ellas, pero no para Dios. En la sabiduría de Dios, Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y se cumplirán cuando el tiempo llegue. Y Dios ha dado su palabra, y esas palabras conocerán un cumplimiento total, cabal. Cada detalle se cumplirá. Vi un cielo nuevo, nuevamente vamos al versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía. Entonces no van a ver, el mar deja de existir, los grandes océanos que existen hoy producto del diluvio van a dejar de existir. Vamos a tener una realidad seguramente parecida a la realidad original cuando Dios creó el planeta, donde no habían océanos, sino que habían pequeños mares, habían mares localizados. No había, la tierra no estaba cubierta por agua, la tierra estaba cubierta por tierra. Ahora la tierra debería llamarse agua porque tiene más agua que tierra. Se llama tierra porque la mayoría era tierra, ¿no? Entonces va a llegar a ocurrir esa realidad. Pero en el libro de Apocalipsis, en capítulo 13, se nos presenta que el más grande enemigo de Dios, del pueblo de Dios en la tierra, sale del mar. El capítulo 13, el versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este sistema de engaño, de persecución, un sistema mentiroso que desea tomar el lugar de Dios en la tierra, implantar sus leyes, que es un sistema totalmente satánico a través del cual Satanás ha engañado a toda la tierra. Entonces no va a haber más mar, no va a haber lugar de donde salgan. Otro sistema, nunca más eso va a ocurrir. Esa es la garantía también que ese versículo nos está dando. Entonces el plan de la recreación es llevar a la tierra al plan original, donde vamos a morar en inocencia, en pureza, en santidad, como Dios lo había hecho al principio, donde el mal no se va a volver a desarrollar o a replicar. Dios va a poner fin con el fuego que destruye a Satanás, a sus ángeles, a los pecadores y al mismo principio del mal. Se acaba eso por la eternidad. Nunca más se volverá a levantar.
y no se va a levantar porque la experiencia del pecado ha inoculado a todos los habitantes del universo en contra de la ley del egoísmo y ha quedado claramente grabado que en la ley del amor, en la ley de Dios, se encuentra la felicidad y la seguridad eterna de todos los hijos de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ya vimos que ese versículo realmente le pertenece a, entre los versículos 6 y 7 del capítulo 20, porque cuando despiertan los impíos son resucitados y Satanás los organiza, ellos atacan al campamento del pueblo de Dios, que era la ciudad santa. Así que la ciudad santa ya se encontraba localizada en la tierra. Pero aquí el apóstol Juan describe a la santa ciudad en un nuevo contexto. La describe como la metrópolis, la capital universal del reino de Dios. Y ella se encuentra en la tierra. Así que Dios cambia el centro del universo. La tierra literalmente va a llegar llegar a ser el centro del universo. Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Se fijan cómo la Biblia va usando los lenguajes del Antiguo Testamento? Tenemos a, tenemos a Babilonia, tenemos a Egipto, tenemos a Israel, tenemos a Jerusalén. Y es por supuesto el lenguaje que nos ayuda a relacionar las Sagradas Escrituras con todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ver los enemigos de una nueva manera. Pero aquello que es localizado en el Antiguo Testamento, que es literal en el Antiguo Testamento, es universal y es simbólico en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis. Santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que la Santa Jerusalén se la presenta como una esposa. Y en el capítulo 21, en el versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada del Cordero, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Así que a la ciudad santa se la describe como la esposa del Cordero. Ya vamos a ver el por qué. No es que Jesús se va a casar con una ciudad y que la ciudad es la esposa, pero ese es el lenguaje y vamos a entender el por qué a medida avancemos. Muy bien, versículo dice, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Entonces, qué viaje maravilloso va a ser aquello, ¿no? Ya vamos a recorrer el cielo a este punto por lo menos 2 veces. Cuando vayamos al cielo con Cristo Jesús, vamos a ir a la casa de su Padre. Y cuando descienda la santa ciudad, vamos nuevamente a viajar a través del cielo para llegar acá. Va a ser un viaje maravilloso. Solamente la imaginación puede ahora aferrarse a aquellas cosas y comenzar a imaginar cómo ir a ser el viajar a través de las galaxias para llegar acá. Qué maravillas iremos a conocer todo aquello que la ciencia y la astronomía ahora mira con telescopios y tratan de deducir y mirar. Nosotros vamos a tener el privilegio de viajar a través y esto es el comienzo. Una vez que se acabe el mal, que termine el dolor y se haya acabado la obra de juicio en la cual los santos estaremos empleados
durante el milenio, entonces la eternidad nos dará la oportunidad de recorrer aquel universo maravilloso que Dios ha creado. No tan solo de estudiar las maravillas de nuestro planeta, que es un puntito insignificante en el universo, sino que ir a descubrir los otros planetas creados en este universo infinito, dice la hermana de White. Qué maravillas de viajes podremos hacer, de estudios que vamos a poder recorrer. Imagínense que en nuestro mundo, en nuestro planeta pequeño, hay, hay ¿cómo se llama? Misterios que han ocupado la mente humana por miles de años y aún no los acabamos. ¿Cuánto habrá para estudiar, para investigar, para descubrir en un universo? Va a ser algo glorioso. Así que las cosas que Dios tiene preparado para nosotros no han entrado en nuestra mente, no hay ojo que lo ha visto, no hay palabra, no hay palabra que lo pueda describir, pluma que lo pueda escribir. Es imposible, imposible. Nosotros estamos, los profetas están describiendo realidades que van más allá del lenguaje humano. El apóstol Juan está usando lo mejor de su lenguaje para describir las cosas que yo vi. Incluso la hermana White vez tras vez repite, no hay lenguaje humano, no hay manera de escribir lo que yo he visto. ¿Por qué no hay? Es imposible. ¿Cómo se van a describir realidades eternas en un lenguaje infinito, finito, realidades infinitas en lo que con el lenguaje que nosotros hemos visto? ¿Cómo describir cosas que no hay que no hay en esta tierra? Cosas que los profetas vieron cuando visitaron el cielo y visitaron a otros planetas. ¿Cómo describir aquello? Es imposible. Entonces, queda corto. El lenguaje humano queda corto. Se nos da una vislumbre para que mojemos nuestro apetito y deseemos estar allá con todo el corazón. Entonces, la Jerusalén viene ataviada, viene hermosa, viene lista, como una esposa que está ataviada para su marido. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí comienza el gran festín de la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta que Israel celebraba una vez que el día del juicio había concluido. En el día 10º del 7º mes era el día de Yom Kippur, que era el día de juicio. Cuando culminaba el día de juicio, 5 días después, comenzaba entonces la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta más feliz en Israel. Era una celebración maravillosa de la realidad que Israel había sido limpio del pecado y que ahora Israel moraba en la presencia de Dios. Todos iban a Jerusalén y rodeaban Jerusalén y moraban alrededor de Jerusalén en tabernáculos. Entonces aquí comienza, por eso dice en el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Específicamente el apóstol Juan usa esa palabra, el tabernáculo de Dios con los hombres. La morada de Dios con los hombres. Así como en el Antiguo Testamento, Jerusalén era la morada de Dios, moraba él en su templo. Israel venía alrededor de la ciudad santa y habitaban alrededor de la ciudad santa, que es el lenguaje de lo que ocurrirá con su pueblo durante las edades eternas. Aquí que comienza una celebración que nunca terminará, porque seremos felices por el resto de la eternidad. Nunca más va a haber una sombra que opaque la felicidad del pueblo de Dios. Nunca más, no conoceremos la tristeza. Entonces, he aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El Dios del cielo, el Dios Padre, la Trinidad, viene a morar con nosotros.
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que el reino de Dios se transfiere desde el cielo, como lo dijimos, del lugar que ahora Dios mora. Está en la unión que ha ocurrido entre Dios y el hombre, porque recuérdense que Cristo Jesús sigue siendo hombre, el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que ha tomado el trono del universo ahora, es Cristo Jesús, y Él es un hombre. Él reinará como hombres, por eso que a la raza humana se le dará el privilegio de reinar sobre el universo. Dios mismo viene a morar con nosotros, un nuevo orden en el reino del universo. ¿Qué va a pasar con el cielo donde Dios moraba? Vamos, a eso no se nos ha revelado, vamos a ver, seguramente será un lugar maravilloso que podremos seguir visitando. Ah, no sabemos, hay tanta cosa que no ha sido revelada, ¿no? Pero esto es maravilloso. Dios viene a morar entre nosotros, nosotros le veremos, moraremos en su presencia. Qué maravilloso. Son cosas maravillosas. La mente debe centrarse en estas cosas. Hemos de usar la imaginación, hemos de imaginar estas cosas para que queden grabadas en nuestra mente. Y en vez de mirar películas, estas son las películas que Dios desea que miremos. Nuestra imaginación debiera estar llena de estas cosas porque traen esperanza, traen gozo, nos ayudan a levantarnos de la mugre que ocurre en este planeta y nos ayudan a proyectarnos a una realidad eterna y nos ayudan a ver que en el plan de Dios lo que está ocurriendo en nuestra oscura realidad es temporal. No importa cuán profundo el dolor, no importa cuán negra la maldad, todo lo que nosotros ahora estamos experimentando va a llegar a su fin. La enfermedad, la muerte, la guerra, las mentiras, los homicidios, todo ello, un día no va a existir más. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Parece mentira porque nosotros estamos hundidos en una realidad que pareciese que nunca se va a acabar, porque somos finitos. Es por eso que el Señor nos ha permitido ver más allá de nuestra realidad y comprender de que lo que nosotros estamos viviendo es, es la parte corta de la eternidad. Cuando hayamos vivido por siempre en la realidad de Dios, lo que vivimos ahora va a parecer nada. Es como una gota en el agua del océano. Ahora parece tan largo y nos cansa. ¿Por qué se demora Dios tanto? Es cuando el niño espera que la mamá llegue con el regalo que le prometió. Parece tanto que se demora. Pero cuando ocurre, ya se olvida esa espera. Es lo mismo que nosotros ahora. Versículo 3 nuevamente, oí una gran voz del cielo. Esto es importante, por eso una gran voz del cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o la morada de Dios con los hombres, refiriéndose a la santa ciudad, el lugar donde Dios morará con nosotros, el centro de la tierra y el centro del universo. Y Él morará con ellos. ¿Se acuerdan el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan? A Él su nombre era Jesús. Pero también una profecía del Antiguo Testamento dice que se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. El Señor Jesús, su promesa fue en el capítulo 28 de Mateo, cuando el Señor está a punto de dejar a su pueblo. Él le promete al pueblo, nos promete a sus hijos. Dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que en esta vida tenemos el privilegio de tener la presencia del Señor Jesús, porque Él es Emanuel, Él es el Dios con nosotros, es el Dios que nunca nos deja. Y cuando se acaben todas las cosas, cuando el fin del mundo llega,
Dios aún continúa siendo Emmanuel, porque Él viene a morar con nosotros. A través de la realidad del Evangelio, la raza humana ha llegado a un punto de más cercanía con Dios de lo que teníamos al principio de todas las cosas. Porque al principio de todas las cosas, Jesús, nuestro Creador, no era ser humano. Al fin de todas las cosas, el Señor Jesús, la raza, nosotros hemos adoptado al Dios eterno como uno de nosotros. Y Él nos ha adoptado a nosotros como uno de ellos. Entonces hay una unión misteriosa que la gracia ha traído entre la raza humana y Dios. Y ese privilegio nunca se perderá. Cristo por siempre seguirá reinando como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, que es un ser humano. Increíble, ¿no? Eso es maravilloso. Muy bien, entonces dice, y oí una gran voz del cielo que decía aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. 3 veces se repite esa realidad en ese versículo. ¿Te fijas? Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, 1, y Él morará con ellos, 2, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 3 veces es el énfasis en ese versículo de la realidad que Dios viene a morar con nosotros. ¿Por qué 3 veces? Porque es la manera en que la mente hebrea hace énfasis. Si se repite 2 veces, es porque está de hecho a ocurrir. Una vez que Dios lo diga suficiente, pero cuando Él lo repite, está diciendo esto va a ocurrir. Y cuando lo repite 3 veces, pero ya muy importante. Imagínense que en la Biblia, la, 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 las profecías de la segunda venida de Cristo, 1500 veces se repiten en las Sagradas Escrituras. Así que, ¿cuánto énfasis ha hecho Dios en esa realidad? Y aquí 3 veces en un versículo se repite la realidad que Dios va a venir con nosotros. Es su promesa, Dios la va a cumplir. Eso lo podemos esperar, aunque se caiga el cielo, se caiga la tierra, aunque deje todo de existir. Dios va a cumplir su palabra, que Él viene a morar con nosotros. Y vamos a pasar, imagínense cómo irá a ser la realidad cuando nosotros con nuestros propios ojos veamos cuando Dios cree todas las cosas nuevas. Vamos a estar seguramente ahí dentro de la ciudad como quien por primera vez descubre la televisión. Yo no sé si ustedes vivieron alguna en realidad cuando no había televisión, pero yo crecí en Chile, en el campo, y no teníamos televisión. Mi mamá compró una televisión en el año 1700, no 1700 si no soy tan viejo, 1978. Para el Mundial del 1978, mi mamá compró una televisión en Chile, se llamaba Antun. Era la marca de la televisión y era un aparatito chiquitito, tenía una pantalla chiquitita, casi había que mirarla con lupa. Pero nosotros estábamos sorprendidos. Ya nosotros habíamos visto la televisión, pero teníamos en el campo un muchacho, se llamaba René, que él no había visto la televisión, nunca había visto una televisión. Y lo invitamos por primera vez a ver una televisión, pero era como a ver un programa en la televisión, la conectamos, pusimos una antena bien grande y se sentó ese muchacho. Pero era como que hubiera descubierto una nueva realidad, estaba abismado, sorprendido. Todo lo que veía en la pantalla él tenía que comentarlo. Al final tuvimos que dejarlo de invitar porque nos cansaba. Por ejemplo, lo invitábamos en la tarde a ver la película de los niños, que era a como las 5:30 de la tarde, mientras trabajábamos, porque llegamos de la escuela a trabajar, teníamos una industria y había que pelar almendras. Entonces nos sentábamos en el living, mi mamá nos ponía las almendras calientes que había que pelarlas, y venía él también y a todos nos daba sándwiches, así que él era muy pobre. Se sentaba a comer con nosotros y a mirar la película. Y era el comentarista de la película, comentaba todo lo que veía. Y mira que viene este, y allá qué le va a pasar, y qué no va.
Así que al final nos cansamos porque no nos dejaba ver la película. Yo pienso que así va a ser. Cuando vayamos viendo cómo Dios crea todas las cosas nuevas. Aquello que hoy día nosotros lo hemos aceptado por fe, en plena fe de lo que nosotros creemos de la palabra de Dios y no lo hemos dudado. Vamos a tener el gozo de ver nuestra fe materializada cuando Dios recree todas las cosas y ir viendo cómo la palabra de Dios habla y crea maravillas. Y wow, qué experiencia vamos a ser llamados nosotros a pasar, a experimentar, a ver por nosotros mismos, a hacer algo maravilloso. Muy bien. Hemos exhaustado, no creo que hayamos terminado el versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La morada, el Dios del cielo viene a morar con los hombres. ¿Quiénes somos? A pesar que estamos glorificados ya a ese punto y llevamos completamente su imagen. Hemos sido totalmente perfeccionados en carácter y cuerpo. Es el regocijo de Dios, el regocijo de Jesús, el ver la paga de su obra, en tener a un pueblo que ha sido totalmente glorificado y como al principio lleva su imagen, son como Él. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, se presenta esta realidad como el pago del sacrificio de Jesús. Capítulo 53 dice, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Qué maravilloso. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Somos los salvos. Son el pueblo de Dios santificado, purificado, perfeccionado, transformado a la imagen de Cristo, llevando su imagen, su hermosura, su perfección, su santidad. Ese es el fruto de la aflicción de Él. Con ese fue el propósito que Jesús lo entregó todo, para tener un día a un pueblo santo, un pueblo que no lleva más la imagen de Satanás, sino que lleva ahora la imagen divina por la eternidad. Así que Él quedará satisfecho. Él mira a su pueblo redimido y entonces considera todo el dolor, toda la pena que Él ha pasado, la considera como haber sido valiosa por, por el resultado de nuestras vidas. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y dice, y no habrá ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que el llanto, el dolor, la muerte le pertenecen a las primeras cosas. Le pertenece a esta realidad. No le pertenecen a la realidad divina. Dios no nos creó a nosotros para vivir en una realidad de llanto, de dolor, de muerte, de enfermedad. No, Dios nos creó para ser felices, porque la ley de amor trae felicidad. Dios nos creó para vivir eternamente, no para morir. Fuimos nosotros los que escogimos la realidad satánica, que es la realidad que vivimos, en la cual vivimos ahora, donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay penura, donde hay tristeza. Pero eso dejará de ser para siempre. No conoceremos el dolor,
por la eternidad, se acabará. Ahora vivimos una realidad de dolor, uno se levanta en la mañana y le duele la espalda porque el colchón era muy duro, o le duele la cabeza porque no durmió bien. La enfermedad, el dolor es una parte nuestra real y de ahora y la tomamos como que fuera normal, pero es anormal. Eso no existía, eso no era, no es parte de la realidad divina. Y vamos a vivir en un día cuando ya no va a existir aquello. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Así que el enjugamiento de todo aquello viene luego del milenio. Va a haber dolor en el milenio. Va a haber dolor al participar en el juicio y descubrir todo aquello que ha estado encubierto, que nosotros no hemos visto. Nosotros vemos el mal, pero nosotros no conocemos las profundidades del mal. Nosotros tenemos un conocimiento parcial, personal del mal. Nos afecta aquello que nos afecta a nosotros. Pero en este mismo momento que tú puedes estar sufriendo dolor o que a lo mejor algo malo, alguien te ha engañado, se te han hecho injusticias, en este mismo momento que tú estás sufriendo eso, alrededor del mundo hay 8 billones de personas que están pasando por circunstancias similares. En este mismo momento que tú estás sufriendo, hay niños que están siendo abusados sexualmente por cientos de miles. Hogares donde la esposa en este mismo momento está siendo golpeada, a lo mejor asesinada. Están ocurriendo los crímenes más terribles. En este mismo momento se está adorando a Satanás, se está sacrificando a seres humanos. En este mismo momento, alrededor del mundo, hay una capa de oscuridad, de dolor, de tristeza, de maldad que nosotros no la comprendemos. Cuando pasemos por el juicio y nosotros tengamos el deber, no sé si llamarlo privilegio, pero el deber de ver los libros y comprender lo que Dios ha sufrido durante la triste historia de este mundo, porque Él lo ve todo, Él lo siente todo. Vamos a llorar, hermanos, al ver a nuestros seres amados perdidos, al ver a aquellos que tantas oportunidades han tenido. Hay tanto que nos va a llenar el corazón de dolor, hermanos. Entonces va a haber llantos durante el milenio, va a haber mucho dolor al comprender lo que hemos puesto a Jesús, al comprender más profundamente el sacrificio de Cristo, lo que Él arriesgó por nosotros, al comprender profundamente que Él murió como un perdido cuando murió sin esperanza. Él lo sacrificó todo, se fue hasta la segunda muerte para salvarnos. Y ahora al verlo con intelectos puros, con un alma pura, ya no debilitado por el pecado ni confundido, al comprenderlo todo en su profundidad, va a haber llanto. Y al fin, cuando Dios tenga que destruir todas las cosas y veamos su dolor, el dolor de Dios de tener que destruir a ángeles que Él creó para que fueran felices, a seres humanos que Él creó para que vivieran eternamente. Sus propios hijos, Él tiene que traerlos a su fin. ¿Por qué? Porque el mal no puede existir en el contexto del bien. Si Dios deja que el mal exista, lo va a infectar todo y eventualmente todo llegaría a estar mezclado con el mal. No puede, el mal no puede existir y Dios es el único que puede traerlo a su fin. Entonces vamos a llorar. Y dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. No hay quien pueda limpiar las lágrimas de los ojos de Dios. El Dios del cielo llevará un peso eterno. Hay consecuencias eternas del pecado, las va a llevar Él, no nosotros. Él en su mente llevará la memoria de aquellos que alguna vez existieron. Por eso dice que el humo del fuego sube por la eternidad. No es que el fuego va a seguir por la eternidad, pero las consecuencias de aquel fuego en la mente de Dios siguen para siempre. El dolor de haber,
El dolor de la realidad del pecado. Es algo que Dios llevará consigo por la eternidad, pero nosotros no lo llevaremos. Qué amor, Dios, ¿no? Eventualmente las consecuencias del pecado es Dios el que las lleva, hermanos. Misericordiosamente, Él destruye al impío para que no tenga que vivir en esa miseria de pecado por la eternidad. Imagínense que Dios fuera ah, un Dios que dijera, bueno, ¿quieren el pecado? Yo les voy a crear un planeta donde ellos vivan y vivan en la miseria del pecado eternamente. ¿Se imaginan que Dios fuese así? Y les hubiese permitido a la raza humana rebelde vivir eternamente bajo el gobierno satánico. Eternamente, que no hubiera descanso de la enfermedad, que nunca se sanaran de sus cánceres, que nunca hubiera un día de felicidad, porque lo que trae felicidad a nuestro mundo es Dios, no Satanás. Lo que trae un gusto de paz, de gozo, de descanso, de gozarnos como familias, como amigos, como iglesia, es Dios. Eso no lo trae Satanás, pero que Dios les permitiera eternamente vivir en esa realidad. O que Dios fuera un Dios vindictivo y que dijera, ya, les gustó el pecado, yo les voy a permitir que vivan en el pecado, pero en el fuego, y que por la eternidad se estuvieran quemando. Dios podría haberlo hecho. Pero no, ni siquiera Satanás lleva eternamente las consecuencias de sufrir el pecado. El que lo lleva es Dios. Entonces, eso nos ayuda a dar una vislumbre del carácter divino de nuestro Dios, del carácter compasivo, que incluso con los malos Él es compasivo. No los puede salvar. A Dios les encantaría salvarlos. Por eso Él creó un plan para la salvación, para que todos se salvasen. A toda la raza humana Dios la escogió al principio para salvación, no para perdición, para que llegasen a ser santos y benditos en Cristo Jesús. Pero Él no puede forzar nuestra voluntad, Él no puede forzar lo que nosotros escogimos, no nos puede forzar a pertenecer a un mundo que nosotros vamos a ser infelices. Entonces, misericordiosamente, Dios los destruye. Es un acto de misericordia, es un acto de amor, sabiendo que a Dios le va a causar dolor por el resto de la eternidad. Entonces, nosotros muchas veces miramos el castigo como un acto de juicio y a Dios sentado, pero no es un acto, no hemos de mirar a Dios de esa manera. Dios no es el Dios duro cuyo corazón se ha endurecido y que ahora odia y que desea destruir. No, 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 es lo opuesto. Para Dios la destrucción es un acto ajeno, porque Él no es el Dios teos de la mitología griega que se encantaba en destruir, en hacer guerra. No, no, no. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios tierno de corazón, un Dios lleno de amor, un Dios bueno y que tenga que destruir. Entonces Dios limpia nuestras lágrimas. Y como dice Isaías, nunca más habrá memoria. Para nosotros se acabó. Llegó el fin de todas las cosas. Vamos a vivir en una realidad ya donde no va a haber Satanás que nos tiente. No va a haber ángeles malos que nos estén constantemente trayendo aflicción y problemas. No van a haber hospitales. No van a haber cementerios ni carrozas fúnebres. No va a haber abuso, no va a haber depresión, no va a haber ansiedad, no va a haber nada de aquello. Se acabó. Y Dios va a recrear una realidad donde va a morar la justicia, la santidad, la pureza y donde va a haber felicidad eterna. Nunca nos vamos a envejecer. Nunca, nunca va a haber un dolor de espalda, artritis, un argumento, que no se peleen las familias. No, eso no va a existir. Todo eso va a dejar de ser. ¿Cómo será vivir en una realidad que cada día es mejor que la anterior? Donde uno vive feliz, donde el gozo es supremo, es total, es completo, pero siempre uno puede crecer en aquello. Nunca va a haber un lugar, un momento que uno diga, bueno, ya lo descubrí todo, se acabó todo, ¿qué más hago?
por la eternidad. Habremos de vivir trillones de años y aún van a quedar una infinitud de cosas que seguir descubriendo, porque Dios tiene que crear una realidad donde el ser humano inteligente, con un poder mental, capaz de descubrir, de experimentar, de sentir por la eternidad, siga viviendo en aquella realidad y que sea constantemente satisfecho. Solo Dios puede crear eso. ¿Cómo va a hacer eso? Qué lindo. Tan solo podemos soñar con ellos. Por eso que Dios termina la Biblia, porque Apocalipsis es la conclusión a la Biblia, nos está mostrando cómo todas las cosas van a terminar, y termina la Biblia mostrándonos el cuadro más glorioso en lenguaje humano de lo que será, de lo que será, para que tú y yo escojamos estar ahí. Tú y yo podemos escoger hoy estar ahí, podemos escoger día a día vivir con Cristo, crecer, vivir, ser santificados, ser purificados, prepararnos para vivir en esa realidad. Y debiésemos entonces invertirnos totalmente en estar listos para pertenecer a aquello, ¿no les parece? Cada día debiéramos vivirlo en la perspectiva de la eternidad, recordando que no somos ciudadanos de este mundo. El reino en el cual estamos viviendo es un reino ajeno a nosotros. Nosotros ya no pertenecemos al reino de Satanás, somos enemigos de él. Nuestro reino es el reino de Cristo. Y por lo tanto hemos de sobremontarnos a la realidad que vivimos y por fe ya vivir en aquellas realidades. Aprender a vivir en la presencia de Dios, recordar que en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales, que en Él aquello que parece futuro, en Él nosotros podemos ya por la fe gozarlo ahora, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan. Entonces hemos de aprender, hermanos míos, a quitar los ojos de aquello que nos degenera. Debiéramos apagar la televisión, las películas, porque eso todo es de la realidad que vivimos y degenera. La violencia, la inmoralidad, todo aquello que nos distrae de formar un carácter como Cristo debe ser abandonado. Y debemos centrar nuestras energías en llegar a ser como Jesús para, para que su paga sea maravillosa. Recuerda, esta es la paga de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tú puedes traerle gozo a Jesús a través de una vida santa. Y no hemos de esperar aquellos días. Podemos comenzar ahora. Por la gracia y el poder divino, hoy el pueblo de Dios puede ser un pueblo santo. Nosotros hoy podemos vivir en la realidad de la santidad, la pureza del reino de Dios. Muy bien, lo dejamos ahí. Son versículos maravillosos. Se nos acabó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿No? Entonces vamos a orar y terminamos. Está todo muy clarito ahora, pues. Sí, sí, es clarito. La Biblia es clarita, ¿no? Es maravilloso. Debiéramos hablar de estas cosas mucho más seguido. Mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No debemos olvidarnos de esto, que viene un reino mejor, viene una realidad maravillosa, algo glorioso. Qué lindo. Oremos. Nuestro amado Dios, gracias de lo profundo del corazón. No hay palabras, no hay manera, Señor, que podamos ah, pagar lo que tú has hecho por nosotros. Las realidades que has creado, que ya son realidades, simplemente esperando el tiempo apropiado para que nosotros, Señor, entremos en ellas. Danos la fe, Señor, para sobremontarnos a la realidad oscura en la que estamos y ya por fe vislumbrar aquellas cosas, vivir en ellas, disfrutarlas, gozarnos. No importa lo que hoy estemos viviendo. No importa el dolor, no importa la enfermedad, no importa lo que estemos pasando. Todo esto es pasajero gracias a tus promesas. Todo esto un día dejará de ser, Señor. Qué glorioso, qué lindo, Padre. Y vamos a vivir en tu mundo, en tu realidad, donde no hay tristeza, donde no hay lágrimas, donde, Señor, no hay dolor. Si lloramos, lloraremos de pura felicidad, Padre, por la eternidad.
Nos gozaremos en ti, Señor, en Jesús, en tu presencia, la compañía del Espíritu Santo, de ángeles. Visitaremos mundos no caídos, Señor, nos haremos amigos de ellos. Qué lindo será. Qué linda va a ser la eternidad, Señor. Haz que entremos en ella ahora, porque el Señor Jesús dice que si creemos en Él, Señor, ya vivimos eternamente. Haz que por fe entremos en estas cosas y vivamos por fe en ellas. Gracias, Señor. Bendícenos al separarnos. Haz que como pueblo brillemos, que estas cosas ocupen, Señor, nuestra mente y también ocupen nuestros labios, que se las contemos a otros para invitarlos a ellos a amar a Jesús también. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga y que tengan una Amén. buena noche, Muchísimas una buena gracias, tarde. pastor. Chao, chao. Chao, Muchas abrazo. gracias. Hasta Chao. luego. Chao, gracias, Chao. Que Dios pastor. les bendiga Me quedo mucho. esperando Gracias, las